Y hoy tenemos el gusto de recibir a la senadora nacional Norma Bonandini, que estuvo como candidata a vicepresidenta compartiendo la fórmula con Wiener. Así que es un gusto realmente, Norma, que esté con nosotros. Gracias. Además, periodista de nota, tuvo que exilarse en España en algún tiempo largo, pero después volvió y está con nosotros. Gracias. Eso es lo más importante. ¿Cómo estamos viviendo? No, yo lo escuchaba y uno también puede ver que es bueno en algún momento que una sociedad ponga afuera todo lo que esconde, o por temor o por nuestra historia, es decir, como los catalizadores en la química, que usted pone un producto y ponen todo para afuera. Yo creo que este es un gran momento, no voy a usar verdad porque queda como muy grande, pero creo que es un momento bisagra entre dos concepciones de democracia o dos concepciones de poder. O efectivamente construimos democracia de manera cultural con respeto a la ley, que es una actividad de todos y que tenemos que cumplir con la ley. Ese es el sentido de las constituciones, que no debe interpretarse, se cumplen y después que cada uno piense como quiera, que ese es el derecho que nos otorga la igualdad ante la ley y la riqueza del sistema democrático. Y por otro lado, una concepción de poder que no es solo de este gobierno. Si un país ha tenido casi 50 años de autoritarismo, ¿por qué íbamos a tener una cultura de respeto al otro? Es decir, lo que tenemos que corregir, yo no creo que haya un ADN que hemos sido siempre así. Somos así porque tenemos 50 años de autoritarismo. Si uno tiene que ser justo, ningún gobierno de la democracia, porque los derechos humanos, porque las crisis económicas, siempre la emergencia que justificó los atajos, no hubo una preocupación como la pudo haber en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, de que había que construir una cultura basada en derechos humanos. A mí me hace mucha gracia cuando dicen el liberalismo, y los derechos humanos son una concepción liberal. Gracias a esa concepción que surge después del nazismo, los hombres sensatos del mundo deciden tener una normativa, principios utópicos, pero que por suerte han sido una base de principios que le permitió, por lo menos a Europa, democratizar sus sociedades, tener una normativa que a mí, yo abrazo esa filosofía de que las personas tienen derechos solo por su condición de personas, y en función de eso las sociedades han tenido como una guía y han ido evolucionando, porque cuando hay libertad hay evolución. Lo que dinamiza una sociedad es que precisamente haya libertad. Nosotros, como estamos siempre con emergencias, siempre con atajos, siempre chantajeando a la sociedad, no hemos incorporado todavía valores culturales compartidos, al punto tal que pareciera ser que hay dos concepciones de democracia, una desde el poder que otorga derechos y la verdadera concepción democrática, que es apropiarse de los derechos porque se tiene libertad. Usted estaba en una reunión en Medellín, fue a un congreso en Medellín hace un tiempo, y ahí habló de principios e innovaciones, es decir, los principios de la política y el miedo a la innovación. ¿Cómo se conjugan? Yo vine fascinada de Medellín y me impresionó porque cuando uno va tiene que ir por Panamá y después, y ya cuando uno llega a Panamá, esa frase maravillosa de Einstein, diciendo que si quieres resultados diferentes no hagas siempre lo mismo, o sea, innovar. La innovación es eso. Yo me temo que nosotros culturalmente cambiamos pero no innovamos. Y en Medellín lo que han hecho, que es fantástico, esto lo hizo este doctor en matemáticas, Fajardo, que él decía, yo pertenecía al grupo de los hay que, yo me identificaba en eso. El intelectual que está siempre diciendo hay que hacer, escribe artículos, participa en el debate público, pero la política es cosa sucia, pero quien toma decisiones por todos nosotros es la política. Y ellos han hecho algo que se dice fácil, pero hay que hacerlo, que es, como el miedo, la fragmentación social, lo que hace separar, dividir, alejar, llevaron los lugares que unen, que es la cultura, la educación, en la pobreza llevaron lo mejor. Los centros culturales que tienen, no se puede creer, en las favelas han llevado lo mejor, que es la educación, el compromiso con la cultura, pero no decirlo como eslogan. Y han hecho una modificación que muestran los índices, cómo han bajado los índices de violencia.
el autoestima. Cuando yo fui a un congreso de tecnología y educación, había 6.000 maestros, 300 expertos, o no sé la cantidad de números, pero fue un debate tan interesante del que nosotros estamos fuera. Por pelearnos, no estamos uniendo lo que es el avance tecnológico, lo que tiene que hacer el Estado y aquellos expertos en educación. Si realmente queremos combatir la pobreza no es identidad social. A mí se me paró un chiquilín los otros días al frente para pedirme una limosna y me dice: doña, soy un pobre. Yo salí arrasada porque digo, la identidad social no es la pobreza es una tragedia. Entonces no se puede hacer política con la pobreza. Si queremos combatir la pobreza, la desigualdad, tenemos que juntarnos. No hay, si viene un terremoto, viene una inundación y nadie le pregunta, ¿sos peronista, sos radical? Hay que juntarse. Y nuestro país tiene problemas serísimos, comienza a tener problemas que los otros países de América Latina los están abandonando, como es el caso del crimen organizado, como es el caso de la violencia, pero son temas que no pueden ser propaganda electoral, tiene que ser tema de debate. La elección es la gran oportunidad que tiene una sociedad de mirarse a sí misma, preguntarse qué nos falta, a dónde vamos, qué queremos hacer. Fíjese usted el tema de Milani, postergan el debate de Milani porque es tiempo electoral. Digo, no señor, usted tiene que poder decirle a la ciudadanía qué piensa en relación a derechos humanos, pero en serio, que la ciudadanía, esto que hacemos ahora, que es la opinión pública, a través de los medios, que son los que en una democracia forman la opinión pública, fíjese la maravilla del resultado electoral, donde un ensayo general, como fueron las PASO, ya permitieron que una presidenta que no modificaba, que hacía de no cambio, haciendo un valor el no cambiar, haya tenido que cambiar. Entonces la ciudadanía tiene que entender el valor del voto, el valor de la participación. Este es tiempo de moderados, siempre y cuando los moderados no se queden en la casa frente a la televisión o no se queden mirando si pueden consumir o no pueden consumir, ¿no? Usted sabe que está tocando un tema realmente muy importante que hace a la esencia misma de la política o de lo que puede ser la proyección futurista de lo que debe ser la política. O sea, me da la impresión de que los políticos en la Argentina en estos momentos están proyectándose personalmente por encima de los valores históricos que debe mantener cualquier partido político para proyectar el bienestar general de un país. Se piensa per se, pero no se piensa en general. Esto que usted está diciendo, la educación, la salud, los derechos humanos, todo eso está en el discurso popular nada más como para ganar un voto, pero en esencia no vemos proyectos que puedan viabilizar esto que se está hablando. Pero no es un problema de proyectos, discúlpeme. Primero, que la política no puede ser profesión. Es decir, uno tiene Correcto. le dan confianza a la ciudadanía, uno está un tiempo, se reelige, lo que sea, pero es como servicio, porque si no se hace esto que es tan peligroso, la política es sucia, los políticos se generaliza, la ciudadanía se desentiende y ahí sí es momento para los oportunistas y demás, porque hay una sociedad que está harta, son todos iguales, todos roban, estas generalizaciones que nos hacen tanto daño. Entonces, política no es profesión, tiene que ser servicio. No entra después en la demagogia, bueno, no voy a abrir otros temas que son de debate. Y después se dice, ¿cuáles son los proyectos? No hay que tener proyectos, el Congreso está lleno de proyectos que se han aprobado porque tienen una mayoría, que han impuesto esa mayoría, han cancelado el debate, no se ha construido el consenso, donde vamos a tener que empezar a derogar todas esas leyes que están heridas en su legitimidad. ¿Por qué? Porque hay una concepción antidemocrática. El consenso se construye. Ellos, cuando uno habla de consenso, digo el oficialismo, nos miran como diciendo, si no creen en el consenso. El sistema democrático es el único que legitima el conflicto. Como somos iguales ante la ley, usted tiene intereses, yo tengo intereses, él tiene intereses, y esa puja de intereses, quien tiene que armonizarlos es el Estado. Entonces, es decir, usted va construyendo, en el caso, por ejemplo, que estamos hoy hablando de la ley de medios,
México hoy pasa a ser ejemplo, teniendo la poderosa Televisa, teniendo el hombre más rico de la tierra, y sin embargo han construido un sistema porque lo han trabajado 2 años y han llegado a consenso. Eso es el consenso, construir sobre diferentes intereses, armonizar el interés común, que era lo que usted bien señalaba. Yo creo que lo que hemos perdido por hablar tanto si el Estado interviene o no interviene, estamos empachados de falsa ideología. Entonces no es el tema si el Estado tiene que intervenir. ¿Qué Estado queremos? Si un Estado clientelar, si queremos un Estado democrático, funcionarios decentes. Yo creo que ese tendría que ser el debate de lo que nos pasa, volviendo un poco en relación a lo que usted decía en su editorial, ¿qué nos pasa, ¿no? Ahora yo le pregunto, después de estas elecciones, de las PASO, que yo pienso que tiene que proyectarse en octubre, estas PASO para mí han sido un síntoma nada más de algo, esto se va a tener que traducir en las elecciones de octubre, y si seguimos los porcentajes históricos, estas primeras PASO de legisladores marcaron una situación, marcaron un desencanto. La presidenta en su momento sacó el 50% y después tuvo el 54%. De seguir esa proyección, necesariamente tendría que aumentar el porcentaje de votos hacia la oposición que hacia el oficialismo. Pero digo, como consecuencia de todo esto, en su momento se impuso a lo mejor el criterio de gobierno, no solamente por la mayoría, sino algunas cosas por el miedo o a la intervención de la FIP o una serie de hechos que de algún modo paraban la posibilidad de la crítica. ¿Usted piensa que después de estas elecciones de las PASO la gente ha perdido el miedo? ¿O ha pensado que se puede llegar a...? Hay indicios. ¿Sabe qué ha sido importante lo de las PASO? Porque ¿qué hace el miedo? El miedo aísla. Si yo no puedo decirle a usted con honestidad lo que pienso, no hay diálogo posible, no hay esto que estamos haciendo ahora. No puede ser que decir lo que se piense sea un acto de coraje y no honestidad personal. Entonces lo que las PASO han mostrado, no estoy solo. Porque si usted tiene a 10 que hablan fuerte, gritan, descalifican, a nadie le gusta estar en los medios públicos descalificados, porque no hay debate de ideas, hay descalificaciones personales y descalificaciones horribles. Entonces se ha estimulado eso, mucha gente le da miedo por lo que se ha ido configurando. Me parece que lo interesante es decir, no estoy solo, hay muchos que están sintiendo lo que yo siento en mi aislamiento porque tengo miedo. Ahora hay que preguntarse, como nos preguntaron cuando vinieron de la CIP, ¿a qué le tienen miedo? Porque si tenemos una ley que nos garantiza derechos, es decir, estamos en un Estado de Derecho, en el imperio de la Constitución, ¿a qué le tenemos miedo? Y ahí va a surgir la prepotencia del ejercicio del poder en el uso del Estado, que se confunde, el gobierno usa el Estado como si fuese un bien propio. Entonces a mí me gusta mucho aprovechar estos momentos para establecer algo que también se desecha, el deber ser. Usted hablaba de los principios a los que nos tenemos que subordinar todos. El sistema democrático, por supuesto que las elecciones legitiman a los gobernantes, pero tener la mayoría, eso no habilita, porque la democracia también son procedimientos, y con esa mayoría no se puede hacer lo que se quiere. Vuelvo al ejemplo de Milani. Es decir, usted no puede, si tiene campañas electorales donde son lemas, y además si están los marketineros que le dicen, usted lea los lemas, no dicen nada. Entonces, si la ciudadanía no tiene elementos para poder juzgar a aquellos que cada 4 años, cada 2 le dicen, mire, confíe en mí, porque lo que uno hace en una elección es decir, confíe en mí, yo voy a resolver sus problemas. Vaciado el debate, se vacía también la elección. Entonces yo creo que lo importante es que la ciudadanía está entendiendo que si no hay oposición, no hay democracia, que no hay que votar a caballo ganador, porque toda esta cultura autoritaria que tenemos en nuestras espaldas, siempre se ha pensado que la política era sucia, que otro mito que se pone que solo el peronismo puede gobernar, eso lo han inventado los peronistas. Usted tiene Santa Fe donde muestran de que no es cierto que solo el peronismo
puede gobernar. Están gobernando hace 20 años y están gobernando con una coalición. Me parece que ya no hay que dejar sentado todas estas extorsiones, el caos o nosotros. Si uno va hacia atrás en las elecciones, siempre que hubo elecciones se fue buscando renovar el caos o nosotros, atentan contra la democracia, ahora también vienen las corporaciones, siempre hay un chantaje a la ciudadanía de diciendo que hay algo malo que le va a pasar si usted no me elige a mí. Espero, yo creo, confío profundamente que hoy la sociedad argentina es infinitamente más plural y más compleja que lo que ha sido en su pasado reciente. De modo que a mí me gustaría intelectuales con coraje a cometer el error, no seguir repitiendo categorías que han quedado absolutamente, si no voy a poner la palabra vieja, sino que hay una sociedad que increpa ser explicada, ser analizada, y la honestidad de los intelectuales al servicio de la sociedad, nunca del poder. Usted sabe que estoy anotando, porque no me quería olvidar, 3 palabras: chantaje, extorsión e intelectuales, que tienen que ver un poco con las actitudes del gobierno en muchos casos. Frente a lo que está ocurriendo en la realidad, por ejemplo, con las recientes manifestaciones o las modificaciones al mínimo no imponible, la actitud de modificar algo que no se quería modificar, ¿usted no cree que es una especie de chantaje o una extorsión al electorado para decir, miren que tengo cosas para darles, vuelvan con nosotros? Porque yo pienso que en las elecciones anteriores hubo de por medio algún interés económico por el cual se votó como se votó. ¿Y ahora puede ocurrir lo mismo o no? Mire, cuando usted menosprecia al otro, vamos a hacerlo al revés, cuando se tiene una concepción de poder y usted cree que es el que tiene la verdad y le tiene que decir al otro quién le miente. Nosotros tenemos, cuando uno dice 50 años de autoritarismo, hemos tenido gobiernos de todos los colores, por supuesto los uniformados con más tentación que otros, que se nos decía que leer, cómo vestirnos, a quién rezar, a quién llevar a la alcoba, y eso ha ido configurando una cultura de poder. La ciudad, cuando se la subestima a la ciudadanía, se actúa de esta manera. Cuando es al revés, cuando uno cree profundamente en la libertad, lo que hace es contribuir al debate público para que sea la ciudadanía que en ejercicio de esa libertad tenga lo que limita la libertad, que es la responsabilidad. No es que alguien le diga al otro, hasta acá podés. Lo único que limita la libertad es la responsabilidad. Yo tengo personalmente, como hija de los años 70, como víctima de la dictadura, tengo un enorme dolor. Reconocer que aquellos que yo creí que eran mis compañeros, ellos priorizan el poder a la libertad. Yo creo que esto no es menor, o usted cree en el otro porque es igual, porque yo he abrazado los derechos humanos, no por la denuncia de la violación, sino porque hay una cultura, esta maravilla de que una persona es igual a otra solo por su condición de persona. Y aunque sea utópico, hay que garantizar el derecho que yo tengo para mí, esto de poder ver al otro como un igual y piense de derecha, piense de izquierda, sea gordo, flaco, negro o blanco, es decir, esta idea de igualdad, y por supuesto si no hay libertad, no hay debate, si no hay libertad, es decir, tenemos lo que hemos tenido en nuestra sociedad. Mire, le voy a dar un ejemplo cortito y fácil de entender. El año pasado me quebré mi brazo, me inmovilizaron y estuve inmovilizada, y me acuerdo que cuando pensaba cómo era una metáfora aplicable a nuestro país. Cuando usted tiene autoritarismo, lo que hace con una sociedad es enchalecarla. Cuando le quitan el yeso, hay que aprender, hay que rehabilitarse. Porque si usted no se rehabilita, pasa a tener movimientos duros, no puede volver a bailar. Si la sociedad argentina quiere volver a bailar en libertad y en democracia, hay que rehabilitar y hay que educar qué significa la democracia, y no que sea creer que es nada más que votar. La democracia es mucho más que volver a votar. Y fíjese que yo no le he hablado de república para no decir todos estos conceptos que están contaminados, es decir, cuando la república es la división de poderes y es lo que permite que un poder no se haga poderoso a expensas de debilitar los otros, porque entre las mentiras que nos decimos a nosotros mismos, decimos,
tenemos presidencialismo fuerte. No, tenemos 50 años de autoritarismo que han impregnado de tal manera lo que vivimos políticamente que usted tiene una presidencia que se hace poderosa porque debilita, cancela al Parlamento en su función de control y trata de subordinar a la justicia. Frente a lo que usted me está diciendo, yo pienso que es amplio, universalmente aceptable todo esto que estamos hablando y que intelectualmente no existen dudas que es lo correcto. Pero dentro de lo que está pasando en nuestra sociedad hay un grupo de intelectuales y hay un grupo de juristas, justicia legítima, que están consustanciados con el gobierno y denostan absolutamente todo lo que pueda hacer en contra de este modelo, que ellos llaman modelo. ¿Cómo puede ser esta diferencia? ¿Qué es lo que nos yo no pasa? no quiero cometer y me cuido mucho de no cometer lo que critico. Yo hablo de las cosas en las que creo, de la opinión que tengo sobre algunas cosas, porque confío que la audiencia, que es el ciudadano el que tiene que decidir, es decir, si hay algún grado de verdad o de razonabilidad. Usted me decía antes, esto de hablar de los principios y de los valores no era tan sencillo. Yo padezco, porque lo he padecido años, sos utópica, sos principista. Ahora los otros días me gritó una senadora, uno nunca sabe dónde ponerte. Y yo pensé conmigo misma, digo, qué suerte, esta mujer me está elogiando y ella no se ha dado cuenta. Porque el valor no es un valor personal, es un valor colectivo. Si usted no tiene un principio al que tiene que subordinar la ley, subordinarse, es decir, la conducta, es imposible la vida en comunidad. Entonces, hablar de valores en un momento que nuestro país está en una revisión existencial de quiénes somos, por qué nos pasa lo que nos pasa. Uno recibe todo el tiempo los que nos ven. ¿Qué pasó con Argentina? ¿Qué nos ha pasado? A mí no me importa que seamos porque los otros nos miran, nos estamos mirando a nosotros mismos. De modo que me parece importante que la respuesta que cada uno pueda darse a estas preguntas, vamos a ir configurando un diálogo colectivo. Se llama Norma Morandini, es senadora nacional y lo que nos gusta es que pudo expresarse como ella quiere. Gracias por estar. Muchísimas gracias. Y a ustedes nada más. El próximo miércoles, a partir de las 20:30, volveremos a estar con otro programa sin exclusiones. Hasta ese momento y muchísimas gracias.